Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Hambre y les doy la bienvenida a una nueva edición de Gracias por Tanto, un espacio donde vamos a conocer grandes historias de talentos que han podido traspasar fronteras a través de su talento, sobre todo en el tema del arte. Vamos a conocer hoy la vida extraordinaria de un gran primer actor mexicano que de otra manera nos ha dejado huella a través de sus interpretaciones. Hola María Pía, ¿cómo estás? Saludos y muchísimas gracias por siempre estar en estos lives. Para mí es un verdadero honor contar con grandes figuras a nivel internacional y es un gran reto también y espero que lo disfruten al máximo como estos últimos lives que les he tratado de dar lo mejor de mí. Como les vuelvo a repetir, es un gran primer actor de México, de cine, teatro y televisión. Así que estoy muy contento y vamos a esperar a que se conecte en breve para conocer su historia de inspiración, que es lo más importante. Los sueños se pueden hacer realidad, claro que sí, y es lo que trato de una otra manera, compartir con ustedes estas noches a través de los lives. Así que vamos a esperar al invitado para que se conecte y podamos comenzar la magia, como se dice. Se acaba de unir, vamos a saludarlo y invitarlo. Bienvenida a Gracias por Tanto al gran Oscar Bonfiglio. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, sin luz, pero bien. Bueno, yo también le apago la luz para estar contigo a la par. Gracias, gracias, Carlos. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de esto. La idea es conocerte un poco más sobre tus inicios, sobre cómo has llevado tu carrera, que es impecable, y es lo que te hace hoy en día, después de 40 años, la gran figura que eres. Gracias, gracias, te lo agradezco mucho. Bueno, vamos a comenzar este viaje en el tiempo. Oscar, primer actor de teatro, cine, televisión, reconocido en el mundo del doblaje y la locución, creador de El Bonfils, personaje de radio por internet, más de 40 años de trayectoria, y cuando hablo de Bonfiglio, pues un apellido que en italiano quiere decir buen hijo. ¿Sí? Y bueno, naces el 22 de julio de 1959 en la Ciudad de México y eres hijo de los grandes actores, primeros actores, Oscar Morelli y también de la señora María Eugenia Ríos. Tienes tres hermanos, Andrés, María Eugenia y Gustavo. Y voy a comenzar esta entrevista porque he tratado de investigar sobre tu niñez, pero no he tenido ninguna información, pero me voy por la tangente. Y estaba investigándote y veo que dentro de tu canal de internet, en el año 2010, cuando grababas Teresa, había unas cápsulas muy pequeñas donde le preguntabas a tus compañeros, ¿qué veías en tu niñez? ¿Qué? ¿Qué veías en tu niñez? ¿Qué veía yo? Claro. Me gustaban mucho los Monsters, la familia, los Locos Adams. Este, ¿Qué más me gustaba? Don Gato y su pandilla, obviamente. Los Picapiedra. Todas estas cosas y obviamente pues como no había muchas televisiones en casa, había una y cuando mis papás trabajaban pues había que ver las novelas de ellos, entonces pues Ah, era obligatorio entonces, eso. no, pero pues, si uno quería ver la televisión tenía que acompañar ya sea a mi abuela o a mi mamá que estuvieran viendo alguna novela. Bueno, perfecto. Ahora, tengo entendido que por tu mente, cuando eras niño y adolescente, no se te venía no querías ser actor, decías que era para locos y no te equivocaste. Yo creía que esto era de locos, ahora estoy seguro. Claro, y te doy toda Sí, la razón. Pero es mágico. Ahora, cuando llegas a terminar la secundaria, viene la época de unos 6 meses para entrar a la prepa, para saber qué vas a hacer con tu vida. Y es ahí que tu papá te dice que lo acompañes a una función porque necesitaba ayuda, porque era protagonista de una obra que tenía más o menos 7 u 8 cambios de vestuario. así es. Y es ahí cuando comienza esta odisea, ¿no? Esta gran Y aventura. porque en esa obra, que fue en el 74, Ujú. yo salí ya para vacaciones a partir de junio, pero empecé a ir ya a la obra de teatro desde mayo, poco Ya. antes, ya solamente me presentaba para exámenes y realmente no me desvelaba mucho con mi papá. Estábamos trabajando de martes a domingo, pero martes, miércoles y jueves, que eran los días que yo podía, o sea, que no me desvelaba yo tanto, Ujú. y regresábamos a casa a las 10:30 de la noche, entonces realmente no era muy tarde y podía yo levantarme perfectamente para hacer mis exámenes. Entonces, sí, en ese tiempo en México había una diferencia en los calendarios tanto de secundaria
y hacia cosas más grandes como preparatoria y la universidad. Ujú. Entonces había unos 6 meses de vacaciones que uno, como chavo, pues no hacías nada. Entonces mi papá me Claro. dijo de ayudarme al teatro. Dije, sí, cómo no. Y después entré en esa misma obra como comparsa, que Sí. llaman a los extra de cine, comparsas en teatro. Eh, y finalmente hubo un día, porque yo de tanto oír la obra diario de él, pues me la aprendí, porque además siempre he tenido muy buena memoria. Memoria. En general desde la escuela, te digo. Y entonces me dijo un día el asistente de dirección, no llega tal actor, y le pregunté a un papá, ¿lo podrá hacer Oscar? Y pues pregúntenle a él. Y entonces me dice, ¿la avientas tú? Sí, 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 bendita inconsciencia la mía. Y lo hice. Y algo hizo clic Ujú. conmigo ese día, justamente en esa función, que dije, esto es lo mío. Y Esto es. claro, y tengo entendido que dentro de esta función todos se equivocaron menos tú. Así es, sí. Sobre todo mi papá. Mi papá no podía ni hablar en escena, nada más estarme así como cuidando. Pero pero yo tenía la inconsciencia de un chavo de 14, 15 años, Claro. ya estaba a 14 a punto de los 15, que ni se da cuenta de la magnitud de lo que está uno haciendo. Entonces realmente fue algo realmente muy divertido, pero esa noche de regreso le dije, papá, esto es lo mío. Pero esto sentí y se lo platiqué y me dice, ok, si esto es lo tuyo, ahorita llegando a la casa vas a ver. Y entonces me enseñó toda la biblioteca de él y de mi mamá, donde había cosas de teatro, y me dice, vamos a empezar. Y entonces me dio 2 libros, me dice, léelos, los platicamos, todo. Y bueno, pues así empecé. Y lo más gracioso de todo esto es que de ahí nomás hubo una gira de una obra que tus papás estaban haciendo, que estaba protagonizando tu mami con Fernando Luján. Y es ahí Sí. cuando te invitan, pero para que seas parte de lo que es producción, Es, técnico. era cuestión del staff técnico, sí, claro. Ujú. Y es ahí cuando realmente es una buena escuela para ti, porque aprendes a través de todo esto, esta magia. Mira, más que escuela fue así como el aprendizaje al vuelo, en vivo. Y, eh, y de hecho hay una anécdota ahí porque fuimos a la primera plaza que era San Luis Potosí, que Ujú. está alejado de la Ciudad de México aproximadamente en automóvil a unas 5 horas, más o menos. Y, y nos fuimos a San Luis Potosí, llegamos a San Luis y me di cuenta de que las cintas, que eran mi responsabilidad porque yo era el encargado de la luz y el sonido, las había dejado en México, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, mi papá ya logró que las llevaran a la estación de autobús, con Ujú. un chofer se las dieran y que íbamos a ir nosotros por ellas directamente a la estación y todo. Pero ese fue mi inicio. Entonces mi papá nada más se me quedaba viendo así como de, ay, 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 bueno. Entonces Pues, así aprendí y así casi, casi, no te digo que a los golpes, porque nunca me golpearon, felizmente. eh, pero ni modo, echando a perder ahí las cosas, aprendí. Y ahora, un año después, en el 75 me parece, es cuando incursionas en el doblaje y también en la radio. Y es ahí cuando llega esta conexión con las novelas a través de las radionovelas. Has hecho casi más de 50 radionovelas. Desde el 75. Ujú. Ya yo siempre lo cuento como el 76, pero da igual. O sea, Claro. ya, pero sí fue a fines de 75 cuando empieza sobre todo doblaje. Ujú. Y a través del doblaje entré también en el medio de radio. Claro. Y bueno, ya empezar a hacer ya cosas en radio que para mí siempre ha sido un medio espectacular para poderse comunicar. Es mágico. Lo que somos locutores es algo increíble poder usar de una otra manera la voz para llegar al público. Y en el caso de las radionovelas también de otra manera fue como una base para cuando tú llegaras a la televisión. Porque tengo entendido que en esa época no había el CEA, no había estos estudios, porque antes se veía algo no tan positivo en la televisión y se enfocaba mucho más en el teatro. Eh, Fíjate que la televisión ya estaba teniendo un auge muy fuerte, Ujú. pero todavía lo veían como un género chico, Sí, de cine, la gente de teatro, cada quien, que finalmente también siempre han estado en contra de la gente de cine y teatro. sí. Pero a la tele no le daban esa importancia que realmente tiene como medio. Y
no había el SEA se inició en si mal no recuerdo, en el 80 y tantos, Ujú, claro, principios de los 80, y yo empecé en el 78, 79 de la a hacer radio. lo que también yo, Ujú. lo primero de telenovela que hice, aunque no fue lo primero de televisión que hice. Lo primero de televisión no fue en Televisa, fue Canal en... 13, ¿no? No, era una productora que estaba en los estudios Churubusco de México, que era uno de los estudios más famosos de cine, Claro. que siguen existiendo, incluso están pues muy cerca de donde yo vivo, pero era una empresa que se llamaba Pronarte y era una como productora de televisión y usaban uno de los pequeñitos foros, de los foros muy pequeñitos de Churubusco, que Ujú, casi nadie usaba, porque pues, les gustaban usar los grandes, les gustan claro. usar. Entonces, ahí grabamos un programa especial, que era una obra de teatro en un acto de George Bernard Shaw, que se llamaba Así mintió él al esposo de ella. Ah, que eran tres personajes, el marido, la mujer y el amante, que tú eras el amante. Exactamente, Ah, ya. exactamente. Y ahí, realmente eso fue lo primero que hice de televisión. Y Ah, ya después, entre las pruebas de Los ricos también lloran, yo a la vez estaba ya haciendo teatro, bueno, ya claro. tenía años haciendo teatro con otros productores, en este caso con Chachita, que Chachita. el productor era su esposo, Hugo Macías, y y estábamos haciendo una obra que se llamaba Los hijos, no, no era, Te Fiebre digo, de que semana, era fiebre de fin de semana. que originalmente se llama Fiebre de Heno, de Noel Coward. Ujú. Y ahí fue cuando hice la prueba justamente para el personaje principal de Los ricos también lloran, para el hijo de Verónica Castro, y no me quedé con ese personaje, pero me quedé con otro, finalmente trabajé en esa novela. Claro. Ahora, antes de llegar a esto, ¿cómo es que nace estudiar para ser analista y programador de sistemas? Bueno, lo que pasa es que yo seguí estudiando a la par, pero ya mi tiempo ya no daba para tanto, entonces dije, voy a estudiar algo un poco más rápido y dije, voy a estudiar programación y sistemas y después dije, no, voy a terminar con el analista y programador y si me da tiempo en un futuro cercano, me meto a completar la ingeniería en sistemas, cosa que no pude hacer, pero siempre me han gustado estos aparatitos y las máquinas y programar me gustaba mucho. Ahorita ya no lo hago por flojo, pero a mí me gustaba mucho programar. Ah, mira. Ahora, dijiste algo muy interesante de lo de los ricos también lloran, que fuiste Sebastián, que fue villano, me parece. Sí, sí, sí. Sí, mi personaje era el que le insistía a Beto para que entrara a robar y Claro, justamente le dije, esa casa hay mucho dinero y es la casa justamente donde vivía Verónica Castro. claro, justo esa casa debía entrar a robar. Ahora, ahora, luego sigue Colorina y también nos enfocamos en el cine. Tengo entendido que hiciste La Pachanga, que fue dirigido por el señor Perro Estrada, y Pepe, bueno, y le bueno, decía perro, pero era José claro. Estrada. Hiciste de Chacho, que era un chavo que no quería estudiar, hacer la banda, y que todo se enfocaba dentro de unos departamentos de un edificio. Sí, Y también estaba leyendo dentro de la sinopsis de que había un abuelo que a raíz de una fiesta lo sacan a la intemperie y bueno, se olvidan de él y muere el señor. Y hay un velorio y una fiesta de 15 años. ¿Qué tal esa experiencia? no, esa experiencia, bueno, trabajar con el señor Gavira que hacía al muerto era muy chistoso porque además sí, sí tenía cara de muerto él. Yo ya estaba muerto, pero no le habían avisado. Wow. Y trabajar en esta película fue sensacional. La verdad es que el maestro del Perro Estrada me cuidó mucho. Era mi primer trabajo en cine. Sí. Eh, Realmente es un medio que yo conocí con esa película. Una película que tenía un reparto súper estelar. Éramos muchos realmente en la película. Ahí me tocaba estar galaneando con Patti Rivera. Mira. Sí, ella era la dama joven con la cual yo le echaba los perros, como decimos acá. Y y fue un trabajo sensacional y ahí hice una gran amistad con una actriz que es todo un ícono en el teatro musical en México, que es Lolita Cortés. Claro, Ella es mi hermana menor. Y entonces en la película se la pasaba molestándome la hermana al Chacho. el Chacho. Pero ella y yo hicimos una amistad bien bonita y ella desde muy niña, yo sé cómo canta.
claro. Incluso mis papás se llevaban con sus papás y todo eso. Entonces, eh, es una película que me trae muy, muy gratos recuerdos. Y a la par veo que has hecho, bueno, lo que es televisión, cine y también lo que son series. Hay una serie que me llamó mucho la atención que son Los Pardaillán, que es una pequeña novela histórica que se hizo en Canal 13 y cuenta unas historias que sucedían en Francia. Fuiste el rey Carlos IX y que sufres una enfermedad relacionada a la hemofilia que tiene mucho que ver con el tema de que cuando uno suda, pues sangra. Y eso Sí. sucedía mucho en esa época. ¿Cómo hacían eso? Era muy chistoso porque además la muerte de Carlos IX cuando le hicimos era corte y corte, era voltearme para un lado y me ponían un spray de sangre y Ay, luego era como si fueran pesadillas, ya que estaba ya delirando, y del otro lado me ponían más y entonces se veía impresionante por las ediciones que hicieron. claro, Eh, eh, el que sudara yo sangre, bueno, finalmente se va troqueando con pequeños cortes que la gente no nota porque se pone la cámara fija y entonces se hace el corte, yo no me muevo, me echan el spray, se vuelve a echar a andar y después nada más se une eso y no hay diferencia. Si tú te fijas haciendo, ahorita ya lo podemos hacer rápidamente, haciendo un TikTok, tú no sabes cuándo sí, hay una toma y otra. O claro. sea, tú dejas fija la cámara y tú no te mueves y haces simplemente un movimiento extra, en la edición no lo notas. Y eso hacíamos lo mismo. Wow. Lo mismo. Era tipo Es Robin una Hood, ¿no? película que está basada en una novela, no es un hecho real. Claro. El único hecho real es que el rey Carlos IX existió y Ujú. murió así, desangrado. Oh, Finalmente, había mucha hemofilia y este tipo de enfermedades porque había mucho, se emparentaban muchos familiares. sí, Y entonces venían ya distorsiones en el ADN, distorsiones en la cuestión de cromosomas y todo, y pasaban este tipo de cosas. fuerte, la verdad. Pero Sí. bueno, qué bonita experiencia. La verdad que leyéndolo da ganas de ver esa serie. Sí, 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 la verdad, una serie que además se hizo de una manera maravillosa. No contábamos con tantos recursos cuando estaba el Canal 13, ni siquiera era Imevisión, ni soñar que fuera TV Azteca. Era Canal 13 y era un canal del gobierno, pero no tenía tanto presupuesto. Realmente el presupuesto de RTC, que es la institución que se llama Radio, Televisión y Cinematografía, realmente el dinero fuerte se lo daban a radio y a cinematografía. A televisión no le daban mucho. Claro. Entonces, pocos recursos se hicieron grandes cosas realmente. Sí, pero vemos que la magia se puede realizar y a pesar de las limitaciones se logró algo muy, muy bonito y que esperemos que pronto lo puedan subir a YouTube, que se pueda rescatar No ese sé quién lo tesoro. tenga realmente. Y por ahí intenté contactar al director de cámaras, pero ah, esta ha sido una semana muy cruel conmigo porque gente muy cercana ha muerto. No hablo de Pino, que fue el director de cámaras en esa serie, que él ya tiene tiempo de que murió, pero finalmente el recuerdo de que él ya tampoco está me trae el recuerdo de lo que hoy viví, porque una amiga mía, más o menos cercana, falleció ayer en El Paso, Texas, Lucy Tobar, y Ah, sí, la actriz. o el, eh, el cierre de un fin de semana muy pesado. En ese, Sí, es lamentable todo lo que estamos viviendo, sobre todo en esta época que no podemos despedirnos ni nada, así, pero hay que rezar nomás y que en paz descanse. Acá también la situación está terrible, como todo el mundo, y ¿qué te puedo decir? La idea de estos lives es de otra manera sobrellevar la situación y buscar así. una esperanza de que esto va a pasar y podamos seguir conquistando nuestros sueños y gente como tú, pues son referente para que nosotros sigamos luchando en esta nueva realidad, ¿no? Que nadie nos frene. Así es. Ahora, quiero enfocarme por bloques, porque has hecho demasiado. Quiero enfocarme un poco en lo que es teatro, luego televisión, novelas. Lo que quieras. Sí, bueno, lo que es teatro, todos eran mis hijos. Tengo entendido que te dejó huella. Sí, cómo no. Esta fue una obra de teatro que hicimos, eh, fue la primera obra de teatro que yo hice ya estando casado. Cuando nos Ah, casamos, mi esposa y yo, ella estaba en teatro y yo estaba haciendo centro nocturno con el show de No Empujen. Y ella estaba en teatro haciendo Las calles de Alcalá. Y ese año, a mitad del año en que nos casamos, nos dijeron mis papás, queremos hacer esta obra de teatro y queremos que estén ustedes dos. Ah, ah,
No nos habíamos ido de luna de miel nosotros, entonces les dijimos, podemos estar en la primera semana de ensayos y después irnos de luna de miel y regresar. Entonces mi papá, que era el director, me dijo, sí, ok, Mm. ah, pues, gracias. Entonces, es una obra que además le tengo un gran aprecio porque pude trabajar en teatro con una gente maravillosa, además de trabajar con mi mamá, que ya lo había yo hecho, eh, y que ya me había dirigido también mi papá en otras cosas. Logré trabajar con alguien a quien yo le decía mi papá, que era Narciso Busquets, que era realmente quien me había enseñado el mundo del doblaje. Y como era muy amigo de mi papá, y él era así como un abuelo para mí, entonces yo le dije, papá, y así le seguí diciendo durante mucho tiempo, hasta que murió. Y el trabajar con él al lado era como trabajar con un monstruo, igual con mi mamá. Yo le decía a mi papá, ¿qué onda con esto? Porque finalmente estos ya están volando y yo ni siquiera he despegado. Me dice, tú confía en mí, vamos a llevarte y todo. Y esta es la obra con la que me empezaron a mí a dar premios. Entonces, tuve premios como La Revelación por esta obra justamente, por todos Wow. eran. Estamos hablando de teatro naturalista y realista, ¿no? Eh, Mis papás quisieron hacer una trilogía de Ujú. teatro naturalista y realista, empezando por Casa de Muñecas de Muñecas. Jaime. Yo estaba, hacía un pequeño papel al principio de la obra y después me encargaba de toda la cuestión técnica. Después hicimos Viaje un largo. Viaje de un largo día hacia la Ujú, noche de Eugene O'Neill. La ujú. hicimos ya en el Poliforum, que es un Sí. espacio redondo que hay en la Ciudad de México. Y también, obviamente, una obra de teatro real, además de la vida real de Eugene O'Neill. Y es una obra muy pesada. Y cerramos el ciclo de este teatro naturalista o realista con Todos eran Todos mis son hijos. mis hijos. Fue el cierre también de un proyecto que mis papás tenían de hacer por lo menos 3 obras de este estilo. Qué Y la verdad bonito. que pues nos fue bien. Qué bonito. Y hablando de esas experiencias, pues viene La Celestina, que de otra manera, pues fue una experiencia maravillosa porque compartiste escena con la gran Ofelia Guilmé. Era increíble. Mira, yo no inicié la temporada con ellos, pero antes de dar la función número 100, que normalmente en México cada 100 funciones se da una placa y todo Sí. eso, o se devela, ya desde como la función 70, Roberto Ballesteros le había Mm. dicho a Ofelia que ya no iba a seguir a partir de las 100 representaciones. A partir de esa semana de las 100, ya la siguiente ya no iba a estar. Entonces, con tiempo, Ofelia me habló por teléfono y curiosamente no estaban mis papás en México, que eran quienes me podían ayudar mucho y yo nunca había hecho una obra de castellano antiguo. Eso es lo que Entonces, veo, castellano antiguo. Y sí, tengo entendido quién te sí, ayudó, porque para esta época tus papás estaban de viaje de gira. Y quien estaban te en Puerto ayudó, Rico, sí, en Puerto Rico, haciendo obra. Eduardo Niñán fue quien te ayudó con el tema del y castellano. Eduardo Liñán fue quien me apoyó mucho en ese montaje, que yo no, él es maestro de lenguas, o sea que además de Genial. actor, me ayudó con todo esto. Y Qué padre, ¿ah? Sabini, que era el director, curiosamente, no me quería a mí, quería a Alejandro Tomasi. Y entonces, pero a Alejandro no le gustaba Ofelia, entonces dijo, no, yo quiero que se me pinchó Salvador y me mandó nada más a Tina French a que me dirigiera. Ujú. Y después, ya el último día de Roberto Ballesteros, oí todavía como le decía, no te vayas Roberto, no sé cuánto, y total, que ya pasó. Y esa noche del último domingo de Roberto, Salvador se acercó conmigo, que estaba yo ahí escuchando, viendo iba yo a ver la última función de Roberto para afinar y afianzar todo lo que ya tenía. Me dijo, ¿te quedas para ensayar después de la función? Sí, claro. Y entonces me cedió 1 hora y media de tiempo. Qué buena onda. Y ese día, nada más. Al día siguiente me citó a ensayo y llegó de nuevo nada más Tina French y Eduardo Liñán, Ujú. que fueron los que realmente me apoyaron mucho para este montaje. Y empecé yo el martes de esa semana, porque todavía en México se trabajaba de martes a domingo. Sí, era una Ya me, época mágica.
me seguí toda la temporada en México y todo el tiempo que estuvimos de gira, que fue muchísimo. Wow, qué genial, ¿no? Sí. Aparte, como lo cuentas, esas épocas se extrañan. Es que Ahora, además, trabajar con Ofelia era, una vez me pasó que estaba yo como demasiado relajado en escena y me le quedé viendo como público. Y entonces ella me vio y se siguió y dijo cosas y me sacó de escena porque salíamos los dos de escena. Me dice, te quedaste en blanco, ¿verdad? ¿A qué hora? Ahorita me tenías que decir esto. Y así, me le quedé viendo así como público. como fan, como fan. Es que era padrísimo tenerla en escena. Y entonces dije, no, con esta obra no puedo bajar la guardia en ningún momento. No, Eso imagínate. pasa en el teatro no debe hacerlo uno, no debe uno bajar la guardia ni quedarse así, pues, porque no debe ser, el teatro inmediatamente te pone en tu lugar. Pero esas son de las cosas que me pasaron con Ofelia y yo realmente la quise muchísimo. Toda su familia me aprecia mucho, yo los quiero mucho también a ellos, pero fue una gran temporada. Wow. Así como lo cuentas, una institución en todos los sentidos. Luego de Sí. eso vino Jesucristo Superstar, el musical. Estuviste ahí y también estuviste en las dos versiones de Don Juan Tenorio, una clásica y otro cómico. Y lo que, La crítica, básicamente, fue un proyecto que se hizo, pero fue un proyecto muy sobrio, ujú, muy parco, con muy poco presupuesto. Y lo que fue ya en 2001, que ya estamos hablando sí, mucho claro, después, fue cuando hice la versión cómica con una serie de comediantes maravillosos como Héctor Suárez, El Loco Valdés, los dos recientemente sí, fallecidos, Sergio Corona, con quien tuve la oportunidad de trabajar esta semana haciendo un programa del dicho. del Eh, dicho, sí, sí, sí. Esta semana un programa muy bueno, ahorita te platico de él. ya, Pero hice con una Chófaro temporada también. maravillosa con ellos. Era Sergio Corona, era Lalo el Mimo, Benny Ibarra Papá, estaba Sabine Musier, Ah, Maribel la Pelangocha, estaba quien más, Chóforo, que ya Chófaro, también adelantó, sí, Chóforo también. Híjole, Pocholo estaba también por ahí. Éramos muchísimos, era una compañía sensacional. El Pelón Solares, sí, bueno, Héctor Suárez ya lo dije y el Loco Valdés también. Pues bueno, éramos muchísimos. Y entonces, y viajamos varios meses haciendo la temporada del Don Juan Tenorio. Originalmente el Don Juan lo hacía Alexis Ayala, pero Alexis claro. había dicho, yo a partir de fines de octubre ya no voy a seguir yo. Entonces, todo lo que habíamos iniciado en la segunda quincena más o menos de agosto y terminábamos hasta diciembre. A partir de que él se fue, yo me quedé haciendo el Don Juan porque yo originalmente estaba contratado para ser el Capitán Centellas. Claro. Lo hice hasta que se fue Alexis y a partir de ahí yo hice el Don Juan. Ahora, también quiero mencionar, retrocediendo un poco en el tiempo, 2001 al 98, pues la obra que definitivamente había sido un placer para ti compartir escena con Arancha Espíritu, que fue obra 11 y 12, Ah, donde tuviste la oportunidad de estar en dos temporadas, primero 98 y luego 2007 al 9, y estuviste tanto en mi país, Perú, como en Chile. ¿Qué tal esa sí. experiencia? Viajar con Roberto y con Chespiro era como estar en una banda de rock, como YouTube. Ujú. Y entonces, ¿y tú qué eres? Yo soy el baterista, no te preocupes. Yo soy el baterista. Pero era como viajar con una banda así, porque en Sudamérica había países como el tuyo, como Colombia, que es Simón Bolívar y después Chespirito, ¿eh? Sí, O sea, sí. realmente la fama y el arrastre y el arraigo tan fuerte que se sentía de la gente con Roberto era maravilloso. Yo en Perú pasé ¿qué fue? Un mes más o menos que estuvimos por ahí. Un mes. Maravilloso. Un mes maravilloso. Y aunque solamente estuvimos en Lima, eso fue suficiente porque además es de los pocos lugares en el mundo donde no he extrañado la comida de mi país. Imagínate, no, No, la no, no. comida peruana es lo máximo. Lima, un agasajo, todo lo que es mar y tierra es maravilloso. Sí, La forma en que cocinan, el limón que tienen ustedes. Yo no sí. soy limonero, yo casi no consumo limón,
Y acá, uff, Pero no, los allá en Perú es pescados, delicioso, delicioso. sí, es delicioso, la verdad es que sí. Y qué bueno que lo hayas pasado muy bien en mi país. Acá queremos mucho a México por sus producciones. Y bueno, Chespirito definitivamente forma parte de nuestra casa, como se dice, ¿no? De nuestro Claro. corazón, por siempre. Luego de eso, vamos unos años más adelante y viene agosto. Sí, agosto es la, es el parteaguas en mi carrera porque a partir de agosto no he hecho teatro formal hasta... Sí, teatro formal hablo de teatro normal, de por lo menos convencional. una obra de hora y media, de 2 actos por lo menos. No he hecho más, he hecho cosas en corto, Ujú, breves, de teatro breve, pero no teatro ya más formal. ujú. Agosto implicó mi entrada a trabajar con Ocesa, con las grandes producciones de Ocesa, y esta fue una gran producción, aunque estaba planeada para poca duración, era una temporada realmente corta porque éramos 13 actores y éramos 13 actores muy bien pagados, la verdad. Uno de ellos fue uno de los que esta semana se nos adelantó, un gran cantante y actor, un gran tenor, Juan Navarro, que Sí, no sí. era el fantasma de la ópera, él hizo también violinista en el tejado, lo más reciente que hizo musical fue Sweeney Todd con Lupita Sandoval, realmente, y un súper compañero, un gran maestro de canto, y un súper compañero muy simpático, muy veracruzano, y esta obra es muy curioso porque es una obra que tiene un humor negro muy peculiar, porque todos nos sentimos muy identificados con la problemática. Todos tenemos una mamá que de repente molesta mucho y está impertinente y dice lo que quiere y porque es la mamá y lo dice y todo eso. Todos tenemos a una tía como lo que hacía Raquel Garza, la secretaria, que hacía la hermana de Lilia Aragón. Y me tocó trabajar también, fue una experiencia muy especial, me tocó trabajar con Blanca Guerra, nunca había Sí. trabajado yo con ella, una gran estrella de cine, gran estrella de teatro y de Sí. televisión, y una mujer muy especial en su carácter, pero finalmente una profesional. Y, Wow. y fue maravilloso el poder aprender también de estas personas, porque a pesar de que yo tengo ya una edad en la carrera, nunca se deja de aprender. Entonces, todo Exactamente. esto fue sensacional. Uno nunca deja de aprender. Y es ahí cuando pasan los años y el año pasado, Teatro en Corto, tengo entendido que tuviste 4 obras y debo confesar algo que yo te conocí en persona en Teatro en Corto el año pasado. Justo ¿A dónde? fue, sí, y seguramente te vas a acordar cuando te cuente cómo. En agosto del año pasado hubo la nueva temporada de Teatro en Corto, estabas con tu hijo y yo fui con Kenia Gascón. Ah, ya, claro, ibas tú. Claro, con Mira, Kenia. Carlos, no, fíjate, no te reconozco. Bueno, y yo me acuerdo que vi a Kenia, pero además soy malísimo. Tengo una memoria espantosa para eso. Para Sí, no las te preocupes. personas soy malísimo. Y Pero fui qué con, bueno. sí, fui con Kenia, te pedí una foto, tú súper buena onda, hablamos un ratito, porque igual había demasiada gente. Y ¿sabes? Fue lo que me gustó, es que me sentí parte del privilegio de amar. Porque había ido César Évora, Doña Elena Rojo, había ido, bueno, estabas tú, estaba la Pequitas, y la verdad faltaba Adela Noriega y estaba todo el privilegio de amar ahí. Sí, ¿verdad? No, Sí, no, pero está, qué padre, qué bueno que fuiste a ver Crimen casi a medianoche. sí, a mí Espero me que te gusta mucho el hayas teatro reído en un corto. Me encanta eh, mucho el teatro en corto. espero que te Sí, hayas reído un ratito. sí, yo me veo todas las obras de teatro en corto y también he ido a la competencia, ¿no? Arts House y todo, y todo ¿Está, eso. está bien? Es divertido, la verdad. Y sabes que vale la pena consumir ese tipo de teatro porque puedes ver tantas obras, microobras en una noche, no tres Claro. o cuatro, y te relaja. Y el ambiente es súper buena onda. Te sientes como en casa, como se dice. Y para mí fue un Mira, placer conocerte. cuando hay tanta producción de algo, obviamente no todo es bueno según el parámetro de calidad que tengas, Claro. pero finalmente es un abanico de opciones y eso sí es muy bueno. Sí, la verdad que sí, lo disfruté mucho y bueno, para mí fue un placer conocerte en persona. Te tengo hace tiempo en redes sociales, pero fue un sueño haberte conocido en persona y fuiste muy buena onda conmigo.
Ahora, vamos a enfocarnos en lo que es un poco de cine, nombrar, porque igual nos queda poco tiempo y hay mucho por hablar. En cine tengo entendido que has hecho, bueno, aparte de lo que dijimos al inicio, El Garañón, has hecho Héroes Verdaderos, Danik, el viajero del tiempo, El triste juego del amor, Soy libre, Ellos trajeron la violencia, Comandos federales, El Garañón. El Garañón. El Garañón fue una película que hice, además, fue como mi entrada a la comedia en cine en México. También me tocó trabajar con una flota de actores maravillosa, El Caballo, el Flaco Guzmán, Chatanuga, Paul Ortín, no sé, era un reparto maravilloso. Memo Rivas el Borras, también sensacional, pero comedia muy pesada y sin embargo, mucha gente me dice, pero ¿cómo hiciste esa película? La verdad es que yo no me arrepiento. No me arrepiento porque además fue una gran experiencia. Me tocó trabajar con un director alemán y se me olvidó el nombre, nunca me he acordado del nombre de él, pero un director que logró trabajar en la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde Wow, entonces en Alemania. Un tipo además que sabía mucho, sabe, mucho oficio, pero además yo ya me iba a casar. Entonces, pues yo necesitaba dinero también. claro. Y apenas nos íbamos a casar, entonces fue cuando hicimos esa película. Y la verdad es que me divertí mucho, ¿eh? Y la he visto como 3, 4 veces en televisión, que la han pasado. Ay, qué gracioso. Pero solamente también está en YouTube para buscarla. No sé. Hay Toda. dos partes del Garañón, el Garañón uno, bueno, el Ya. Garañón y el Garañón 2. En la 2 yo ya no estoy. Es cuestión de buscar nada más, porque ahora todo sale de internet. Es Sí, la ¿verdad? magia esta era. Ahora, vamos a los programas de televisión. Soltero en el aire, bueno, Mujer Caso de la Vida Real, que todos han pasado por ahí. El Pantera, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, pues. Y cuando hablamos de Como dice el dicho, Todavía, te falta todavía porque hay un programa que se llamaba Mi Colonia La Esperanza. ah, sí, eso sí no Y, está. también había otra serie, bueno, No Empujen, que estuve mucho tiempo ahí también. Ya la última etapa de No Empujen me tocó a mí, más o menos el último año y medio. Y de hecho el martes están invitados a mi programa en el canal de YouTube porque es unas bonfiladas no empujeñas. Son pura gente de no empujen. Ah, Va, ya. a ver, ahí luego te mando luego Sí, voy a poner el póster. perfecto. Y sí, vamos a hablar también del canal de YouTube y todo lo que haces, la verdad. No hay Es muy... problema. Esas series también me tocó estar ahí con ellas y es diferente estar haciendo una serie, una novela. Sí. Eh, por ejemplo, Mujer, La Rosa de Guadalupe y El Dicho son unitarios muy específicos donde se cuenta una historia en un día Ujú. y en un día cierra normalmente, ¿no? Programas de mujer debo haber hecho 40, 50 de ellos. Wow. Trabajé muchísimo con doña Silvia, muchísimo. Incluso días antes de mi boda, yo grabé un programa que hablaba de un muchacho que se iba a casar y que finalmente 1 o 2 días antes de la boda le dijo a la novia, ¿sabes qué? No, yo soy gay. Y Uy, es como, estoy hablando del 87. wow. Eso es impensable. Claro. Pero, y mi mamá lo hacía doña Silvia Pinal. Wow. Entonces teníamos unas escenas padrísimas, ella y yo. Realmente fue un programa muy, muy especial para mí. Pero qué loco, ¿no? Sí, 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 sí. Pero que la novia no se asustó de la vida real. No, porque además, curioso, ya casados lo vimos y nos reíamos mucho. Mi esposa y yo, vamos, nos reíamos, o sea, yo no tengo ningún problema con ningún género, me tiene sin cuidado lo que cada quien, como se quieran expresar incluso. Pero era una curiosidad porque además me tocaba a mí también, que yo estaba también a días de casarme. Entonces, bueno, Claro, qué fue tal curioso, coincidencia. ¿sí? Y justo hablando de esto, bueno, el tema de como dice el dicho, esas series son muy internacionales, se ven mucho en Sudamérica y acá La Rosa de Guadalupe no sabes cuánto lo repiten. Y Uf, es más, se hizo la versión peruana. Ahora hace 2 años se grabó acá y lo han pasado por pandemia. Pero nuevamente están pasando las de México y son muy, muy exitosas y pues por algo es. claro. Por algo es. Creo que es un producto que se consume porque la gente, Ah, llegó la ya me luz. regresó la luz, ya regresó la luz, qué bueno. Bueno, ya tengo otra iluminación. Sí.
la del iPad. La voy a dejar porque no vaya a ser que se vuelva a apagar. Sí. Este, eh, yo creo que es un producto que la gente consume porque se siente muy cercana a los problemas que pasan. Los actores aprovechan mucho al talento juvenil, al talento que no está todavía totalmente hecho y finalmente lo logran, ¿cómo se llama? Moldear a la perfección para una historia, ¿no? Entonces, es algo que la gente consume mucho porque además gusta Sí, mucho, muchísimo. sí. Acá en Perú también hemos hecho algunas series parecidas a La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y son las que llaman la atención. Y como tú dices, también tiene en el mismo día acaba, entonces es mucho más rápido y es el gusto del público. Uh -huh. Ahora, tengo entendido que has hecho infinidad de telenovelas y te menciono a todas, no vamos a acabar. Por eso he osado de una otra manera, poder elegir las que para mí son muy importantes, porque yo soy novelero al 100% y he crecido contigo. Así que vamos primero con El privilegio de amar, que fue una novela, un gran clásico, que hasta la fecha, pues uno tiene en la mente la historia y la canción, pero sobre todo tu historia, porque llama la atención de Fernando Bernal, este chico tan bonachón que hace confundir al personaje de Mauricio Herrera, Sí, y que que hacía, realmente hacía. todo, claro, Sí, pero curiosamente se confunde, el personaje de Mauricio era un personaje gay, ujú, que además se ilusiona mucho porque este muchacho se convierte en un muy buen amigo de él, pero un amigo realmente sano de él, un amigo que lo quiere así como amigo y como alguien para que lo oriente en la vida y todo. Nunca se menciona que él se quiere casar. Porque finalmente lo que ellos dos viven y conviven es una cuestión exclusivamente de negocios. claro. Este muchacho se dedica a vender telas. Entonces las telas pues las ocupaban obviamente en el lugar donde Mauricio trabajaba. Y cuando viene la decepción, porque lo que quiere este muchacho es que él, de tanto cariño que le tiene, sea su padrino de bodas, eso le puede mucho al personaje de Mauricio. Fue una historia muy bonita, una historia que viene de la mitad casi ya para el final, pero Sí, yo creo que redondea mucho el personaje de Mauricio sobre todo. Y trabajar con alguien que ha sido tan amigo de la casa. Mauricio Herrera es un comediante de 24 horas. sí, lo he visto Jamás en deja de teatro. hacer, Sí. menos cuando estaba en el velorio de mi papá. El velorio de mi papá, ahí sí estaba llori llori. La verdad es que le pudo mucho la muerte de mi papá. Claro. Pero él es un comediante de 24 horas. Entonces, trabajar con él es tan entretenido, tan divertido, porque además tiene uno que estar muy alerta, porque se le ocurren cosas y las suelta. Saberle responder. Entonces, hay que estar muy alerta. Es muy divertido trabajar con Mauricio. Mucho. No, sí, tuve la fortuna hace 5 años, la primera vez que fui a México, en verlo en teatro con Lucía Méndez y la verdad que mis respetos, me Sí, encantó verlo en escena, muy buena. sí. Ahora, luego llega Amor Real, que fuiste Uf. Sixto Valdés, que era el mejor amigo del protagonista que era Colunga. Un crack. Es una novela que además realmente en mi carrera es un parteaguas muy fuerte. Eh, por la trascendencia de la novela en sí, eh, yo ya venía de haber hecho una serie de telenovelas históricas y Sí. entonces obviamente hablamos de novelas del siglo XIX, de inicios del siglo XX, pero este amor real está traído todavía más atrás. Entonces, toda esta historia, como se llevó, esta historia de ficción, como se fue llevando y como se fue tejiendo, logrando que el escrito de En Paz Espan, también María Saratini, Ujú. escribía tan bien que solamente había que decirlo bien. Realmente sus tramas eran muy padres, entretejía las cosas muy bien y era una gran adaptadora, gran adaptadora. Sí, la verdad que esa novela caló muchísimo, fue el año 2003, recuerdo que estaba en el colegio y bueno, yo no la veía una de mis mejores amigas del colegio, yo la vi después. Y justo la semana del final nos fuimos de viaje promoción.
la selva. Y mi amiga decía, no, ¿por qué no voy a ver la novela? Y yo sé qué, porque antes no había YouTube, no había nada de eso, pues No, perdías claro la que no. novela y perdías todo. Pero ya luego yo la vi y me enganchó mucho y es una de mis novelas favoritas. Muy bien Sí, hecha. Carla Estrada, mis y respetos. un trabajo muy bien hecho. Yo creo que fue una realización excelente y la dirección de Mónica Miguel. Y cuando por primera vez trabajé con Eric Morales, mis respetos. Sí, la verdad que una novela a uno. Luego viene otro clásico, bueno, un nuevo clásico que es Teresa. Oh, sí. Uf, Y esa novela es algo especial también. Es que de repente se va uno acordando de los trabajos de uno y cada cosa tiene su propia historia. Pero Teresa fue una novela que además iba en contra de todos, nadie quería que se hiciera. Decían que estaba muy reciente la Teresa que había hecho Salma Hayek, pero este tratamiento que le dieron fue un tratamiento mucho, muy moderno, mucho, muy novedoso. El color en la imagen, la calidad de la misma imagen, el naturalismo con el cual se desarrolló los personajes hechos de nuevo por la grandiosa Mónica Miguel. Yo creo que fue una novela que puede ser ejemplo de cómo se hacen bien las cosas sí, y una producción que además perfectamente organizado, la producción del Güero Castro, una producción excelente. Eh, yo estuve más que a gusto, encontré ahí gente muy querida para mí, Angelique, Ana Brenda, son gente realmente muy querida. Sebastián Rulli es sensacional, sensacional, logramos hacer una pequeña amistad. Aquí, como somos cancerianos, tanto claro. Angelique y yo, pues nos estamos saludando en días muy cercanos y felicitándonos, ¿no? Eh, yo nunca supuse que fueran a terminar juntos ellos dos en la vida real, pero ¿Pasó? me da mucho gusto, porque además si llegaran a tener algún hijo, qué bonitos iban a salir, ¿eh? Qué bruto. Sí, traspasó la pantalla y bueno, es un gran clásico. Ahora todo el mundo en TikToks, incluyo Sí, Teresa, ser y no ser, no ser y todo eso. Es muy gracioso eso. sí, Ahora vamos a lo último que has realizado, que es Te doy la vida, que ha sido un gran exitazo. Tengo entendido de que le fue muy bien, que el final llegó casi a más de 5 millones de personas. sí. El final Increíble. realmente rebasamos los 5,5 millones de personas, Wow, casi a los 6. wow. Este, fue una novela que, mira, gracias a esta desgracia del confinamiento, debo decirte que de alguna manera nos ayuda, porque no hay mucho que ver tampoco. Mm, mm, Entonces, cuando quieres ver algo, pues lo pescas y lo ves. Pero esta novela no nada más es el momento en el que sale. Porque si tú ves algo y no te engancha, pues no te engancha y te vas. Y le claro. cambias y es tan cruel que agarras el control y le haces así y cambias de historia o de cosas. Y Te doy la vida enganchó. Era una novela que enganchaba, le gustaba a la gente, estaba muy cercano a la gente. Y ni decirte de mi personaje. Muy humano, muy Es de los querido. personajes más bellos que me ha tocado hacer en mi carrera. Eh, yo estaba enamorado de Domingo Garrido, de todas las locuras que hacía para, para poder comer algo, de todo lo que él, los pretextos que él se daba para creer que estaba bien. De todo eso malo, estamos llenos los seres humanos, Sí, de pequeñas cosas malas que nos llevan a ciertos caminos en la vida. Y él, un hombre amoroso, honesto, cariñoso, buen amigo, buen padre, cuento. buen todo, pues tenía ese defecto. Y su cuerpo pues tampoco le ayudaba porque también tenía una afección cardíaca, además de lo que él ya le había metido al cuerpo. Y bueno, pues esa es la humanidad. Nos dicen no fumas y fumas, Como lo y nos contrario. dicen no bebas y bebes, y nos gusta de repente estarnos como destruyendo poco a poco. Sí, Todos, es muy todos. real.
es muy real, por eso que caló mucho y mucha gente se sintió identificada por eso. Y yo no vi la novela en sí, pero veía tú sabes que en internet hay algunos avances y yo sí veía tu personaje y cuando se murió, a pesar que yo no vi la novela, a mí me dio pena. Con eso te digo todo. Esa parte sí la vi, la Este, del ataque cardíaco, que se entere la no verdad. sabes la Ay, no, cantidad de gente que me escribió, gente en el WhatsApp, obviamente en WhatsApp está la gente cercana, claro. los que tienen tu teléfono, y me escribieron reclamándome, he llorado por ti más que por nadie de mi Wow. familia. Yo lloré mucho, yo Sí. lloré mucho porque además, cuando a mí me habló Lucero, me dijo, te tengo un personaje que lo que necesito es que lo hagas entrañable, Oscar. Y creo que lo logramos. Y lo digo lo logramos porque este no es un trabajo de una sola No, en persona, equipo. somos todos. En una novela, un equipo de trabajo, somos eso, un equipo de trabajo. Y sin ellos yo no hubiera podido mostrar lo que yo traía. Y si no hubiera habido un guión como el que escribió Lucero con su equipo, pues tampoco hubiera yo podido mostrar nada de lo que ella quería que yo mostrara. De Exactamente. hecho, estoy seguro de que fue haciendo modificaciones al vuelo sobre el personaje porque veía ella hacia dónde estaba llevándolo yo. Y era el camino correcto, porque si no, ella inmediatamente te lo dice, Oscar, estamos equivocando el camino de hacia dónde estás yendo. No es por ahí, es por acá. Ah, ok. Y en esta ocasión no tuve ninguna anotación de ella, Ah, ninguna. mira. Entonces, pues hay veces que uno lo duda, pero ya con mis años dices, estoy en el lugar adecuado y voy bien por este camino. Y lo has demostrado, la verdad que Ah, sí, y mi respeto si todo el mundo está diciendo que ha llorado con tu personaje. Bueno, definitivamente ese tipo de personajes entrañables que se mueran parte el alma y pero quedan en la memoria colectiva, ¿no? Son sí, personajes que te dejan huella, como dices. Ahora, nos quedan 8 minutos y tengo mucha información. Tengo entendido, si retrocedemos el año 2000, que fuiste uno de los primeros locutores y además programadores que fue dueño de estación de radio por internet en México. así es. Yo decidí poner una estación de radio por internet porque había los medios para poderlo hacer, porque era una novedad y porque además lo mío era un asunto tecnológico, no era un asunto cultural. Entonces yo empecé a transmitir exclusivamente para mis amigos de un grupo de maqueros, porque todos éramos usuarios Mac o Ujú. Apple, como lo quieran llamar, y estábamos dentro de un grupo de usuarios porque estábamos en contra de toda la ayuda que dan las compañías grandes, incluyendo Apple, ¿eh? Ujú. Tú hablas al soporte técnico de cualquiera de estas compañías y nunca te ayudan de nada. Sí, es cierto eso. Entonces, en Apple tenían un grupo de usuarios aparte, paralelamente con Apple México, que ni siquiera trabajaban con Apple México y que se habían separado del grupo de usuarios de Apple México para hacer una comunidad de grupos de usuarios. Y éramos el e-group. Y entonces a mí me permitieron formar parte de ellos. Yo empecé en el mundo Mac y me acerqué a ellos y era hacia ellos el origen de la estación. Después, pues empecé a hacer lo que yo sé hacer y obviamente invitar a la gente con la cual yo convivo, que son mis amigos actores y Claro. mis compañeros de la profesión y gente conocida y gente menos conocida, pero que tienen otra cosa que decir. Y entonces se hizo en ese momento viral mi estación. El Bonfis Radio y ahí inventé el concepto de programa que se llama Bonfiladas. Ujú. Eso es lo que hago también desde ese entonces y hasta la fecha en YouTube, que son las bonfiladas, que yo digo que es una mezcla entre las estupideces que se me ocurren y las que sí hago, que son normalmente casi todas las que se me ocurren, son las que hago. Entonces, todas esas estupideces las envuelvo como en una enchilada y son bonfiladas. Qué bueno. Sí, son locuras que me van ocurriendo y las pongo en práctica. No todo Claro. funciona, pero yo me aviento y lo hago. Es que la idea es arriesgarse. Y es ahí que no solamente hablas de lo de la radio por internet, que me parece fascinante, sino también lo que es YouTube. Tienes un blog y aparte te has unido a la magia del TikTok. Sí, en el TikTok, fíjate que lo agarré como terapia, porque además en esta contingencia, yo si no estoy Sí. haciendo algo, me vuelvo loco. Yo Estamos soy, iguales. Yo también comencé a hacer TikTok porque estoy y encerrado. no empiezo a abrir algún aparato o veto a saber qué vaya a hacer. Sí. Entonces mi esposa me tiene también entretenido,
porque si no, dice ella, no, te pones muy histérico y entonces hay mucho pleito aquí. Sí. Entonces, para no hacerlo así, me empecé a hacer TikToks, me enseñó mi hijo, lo vi cuando todavía estábamos grabando en la novela, antes de la contingencia, empecé a ver que hacían TikToks, dije, ay, me voy a meter. Y entonces hice uno o dos, como la tecnología se me da, yo le enseñé a hacerlo a Erika Buenfil, míralo, la reina de TikTok. ¡Wow! Mira lo que Yo has creado incluso hizo entonces. camarógrafo de dos, tres TikToks, y vela, realmente es sensacional. La reina del Y TikTok. ella y yo lo agarramos con ese mismo humor, y vamos a hacer las cosas que sabemos hacer. Y yo sé que TikToks no es para profesionales de esto, Es para pasarla bien. para todo el mundo, pero pues lo que no está prohibido está permitido. Entonces, finalmente yo dije, lo voy a usar para divertirme y para que la gente que me llegue a ver se divierta. Yo Claro. realmente nunca he hecho cosas como para el público así, pero si lo ven y me siguen y se divierten, bienvenidos son todos. Que esa es la idea. Y te agradecemos por los videos, lo que subo yo en Facebook, lo que veo, es muy gracioso y es una terapia para poder entender de una otra manera esta situación, olvidarnos del tema y dar alegría a terceras personas. No hacemos daño a nadie. No, Así al es. contrario, A nadie. yo creo que hacemos un gran bien. El entretenimiento ha formado parte importante de esta contingencia en el mundo entero. Sin el entretenimiento nos estaríamos picando los ojos todos. Sí. Y sí, te doy toda la razón. Y yo Ahora, me entretengo con otras gentes, con otras personas que dan entretenimiento también. O sea, esto es cíclico, no nada más soy yo, son muchos. mucha gente que ahora está en TikTok y para Así mí es es. lo máximo. La verdad que a raíz de tu contingencia igual, porque yo antes no me atraía, pero ahora encerrado dije, ¿qué hago? TikTok. Y sobre todo de telenovelas. Hago de todas las noches hago un personaje distinto y me divierto, que lloro, que me pego, que me caigo. Me encanta, es lo máximo. Mira, has hecho muchísimas cosas, pero nos quedan 3 minutos, así que voy cerrando esa entrevista agradeciéndote por el tiempo, la paciencia y la buena energía. Ha sido para mí un verdadero honor. Y voy a acabar con frases, algunas frases que has dicho tú en algún momento. A ver, a ver, ya comenzamos. Pero ese día, en esa función, algo hizo clic en mi cabeza y dije que yo soy de aquí, esto es lo mío. Yo pude medir exactamente dónde estaba mi capacidad como actor, en lo que era teatro naturalista. Cada una de las especialidades de mi carrera me fascina. Hacer cine es encantador. Empezó como un juego tecnológico y acabó siendo un movimiento cultural, lo que es radio por internet. Me gusta no estarme quieto y estar inventando cosas nuevas. Y se nota. Necesitamos dar el paso y producir cosas para estar permanentemente activos. Y finalmente, yo no quería ser actor. Yo creía que esto era de locos y te doy toda la razón. Muchísimas gracias. Pero ahora Gracias. estoy seguro, te falta ese final. Ah, sí, exactamente. Esa es la dejada para ti. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por tanto, por tan buena onda, por tu Gracias. talento, de ser parte de tantas generaciones y que te agradecemos todo lo que nos estás ofreciendo hoy en día, no solamente en la televisión, sino a través de tus propias producciones por internet, que no es el futuro, es lo que hay hoy en día. Y pues hay que seguir para adelante, como se dice, esta pandemia no nos va a frenar, vamos a tener buena energía, que todo esto pase y seguir reinventándonos, que es la idea. Yo creo que sí, y además hay que hacer uso de esta tecnología que nos da este siglo. Esta contingencia nos obliga a acercarnos mucho a la tecnología. Pues vamos a aprovecharla, o sea, ¿para qué estar con una losa que nos pese todo el día? Mejor, vámonos para adelante, ¿no? Exactamente, ¿nos tomamos una foto del recuerdo? Claro que sí. Ok, 3, 2, 1. Una más, 3, 2, 1. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero honor. Ya sabes que esa es tu casa. Cuando quieras promocionar algo, me avisas. Más que encantado un nuevo live y espero que haya sido a la altura este homenaje hacia tu carrera. Muchas gracias, Carlos. Sí, no, deja la altura, a mí me sonroja mucho eso. Y espero en mi canal de YouTube o de Facebook, porque ya también estoy transmitiendo a través de las dos medios, los martes a las 9 de la noche. Ya lo saben, martes a las 9. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.